Estoy tratando de ver qué otra cosa tiene acá. Crisis mundial. Sí, o sea, un poco lo que está pasando. Esperen que estoy tratando de acomodar. O sea, vos en mobile vas a tener que hacer varias cosas. Por empezar, estos textos los vas a tener que achicar para que entren. Vamos a poner... Acá más que usar esto, te conviene por ahí usar EMS. Poner los EMS. Y después estás posicionando las cosas adentro del slider con position. Entonces, si usas position, adentro del slider, si te moves con position, es que si yo saco position acá, ¿en dónde está? Ah, estaba subido. Sí, tendría que ver bien cómo está armado el HTML por dentro, pero para mí vos lo que tenés que hacer son varias cosas. Achicar un poco la letra de cara a este tamaño y después ubicar, vos estás ubicando las cosas en la versión web, las estás ubicando con position, pero agarrado desde abajo, ¿sí? Acá lo que te conviene es agarrarlo desde arriba. O sea, en lugar de estar trabajando con bottom, estar trabajando con top, ¿sí? O sea, primero, a tu section ponele position relative, para que eso se acomode en relación al slider, ¿sí? Todo lo que vos vayas acomodando del slider se acomode en relación a sí mismo. ¿Se acuerdan esa cosa que veíamos entre position relative y position absolute, ¿sí? Entonces, no es en relación a toda la página, sino que es en relación al slider, ¿sí? Ven que acá yo le puse position relative. ¿Se ve lo que tengo acá escrito en la consola? ¿Acá? Bien. Entonces, acá estoy acomodando, además de que estoy achicando la letra en mobile, estoy acomodando no desde abajo, que es lo que vos estás haciendo, que no me conviene, a mí me conviene acomodar de arriba. Entonces hago top, no sé. Eso que, no sé cuál estoy tocando ahora, este P. Bueno, pasa que esta también es P, no. Crisis mundial, ¿qué le dice? Crisis mundial está ahí, un poco menos. Ven que ahí empiezo a acomodar, estoy acomodando todo. Capaz que 70. Bueno, y así. O sea, ir acomodando las cosas así, si es lo que queremos acomodar con position. Pueden no usar position si quieren. No es necesario que usen position, pero si los quieren tener como más acomodado ahí, esto también tendría lo mismo. O sea, no bottom, sino top. Este puede llegar a ser bottom. Estos dos podrían llegar a ser bottom, pero no tanto, porque acá estamos bastante más chicos. Entonces, capaz que acá estamos en 40 o algo así. O también otra posibilidad es que agrupes estos dos en un div y los pongas con bottom a una altura y los otros dos los agrupes en otro div y los tengas con top, ¿sí? ¿Entendió, Abril? ¿Lo repito? Vamos a repetir. Primero, todo este section tiene que tener position relative, ¿sí? Segundo, en mobile vos vas a acomodar por estos dos, los vas a acomodar por top, estos dos los vas a acomodar por bottom, ¿sí? Entonces los separás y achicás la letra y a estos dos haces lo mismo pero por bottom. Lo que te conviene por ahí es agrupar a estos dos y agrupar estos dos, ¿sí? En un div para que los pongas para arriba y los otros los pones para abajo y ahí te va quedando, ¿sí? ¿Se entendió? Esto si querés usar position. Y si no, esto podría ser sin position. Tendrías que eliminar position de todos lados y funcionaría bien, pero bueno, siempre
Cuando uno quiere empezar a superponer cosas, que es lo que estás haciendo vos, estamos con position, ¿sí? Pero con la manera de controlarla sería esa. Bien. Bueno. Ya me anoto para corregir los TPs 2, que estoy viendo que lo que está diciendo Lucas de que no los tenemos corregidos. El tuyo voy a revisarlo ahora en el recreo. Le voy a preguntar a William si él no lo vio, pues yo no estoy corrigiendo los TPs, sino que lo está corrigiendo él. Los TPs que están subiendo a mí en los optativos. TP2. Ténganos paciencia, igual que son muchos ustedes. Profe. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Le puedo hacer una ¿Cómo te consulta? va? ¿Quién me está hablando? Ricardo. Preséntese, preséntese. ¿Ahora me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Surgió una duda con mi compañero haciendo TP. Uno de los sections le pusimos 3 como si fuera iconos redondos y, y abajo lo que quisiera poner como figura en esos iconos para poderle hacer el clic, como enfermedades, vacunas, mapas hospitales. ¿Qué pasa? Cuando modificamos todo en el CSS, nos queda descuadrado, no nos queda alineado el círculo con la palabra clave de abajo, nos queda como desalineado. ¿Estás usando un Text Align Center ahí adentro? Ya te digo. Creo que sí. Las dos cosas que deberían tener Text Align Center es el contenedor de la imagen y no sé qué estás usando para el texto, lo que le llamás vos palabra Sí. clave, una P, ¿es una P? La P tiene que tener un Text Align Center. Y el contenedor que tiene la imagen también tiene que tener un Text Align Center. Sí, o sea, el link article tiene un text align center y el ítem, o sea, lo que pusimos como ítem como para cliquear, eso no tiene un text align center. Lo coloco, ¿no? Sí. Listo. Igual sigue Ahora, estando. ok, ¿te sigue pasando eso? Sí. Bueno, pasame los archivos y lo vemos en concreto. Te paso el archivo, ojo que no están pasados con JavaScript. No sé cómo pasar el archivo junto con la carpeta JavaScript. Eh, Sí, le hice una hamburguesa al menú. Por ok, mi cuenta investigué y... Pero no sé cómo pasarlo, o sea, lo comprimo. Eso también me surgió la duda con mi compañero. Lo comprimí en sí, un hay RAR. un tema, si ustedes usan JavaScript, lo que les va a pasar es que no lo van a poder mandar por mail, ¿no? ¿Eso Eso, es lo que le exacto. pasa? Se lo mandé Bien. como TXT y él después le borra el TXT y le pone JavaScript. Sí, esa es una opción, y si no, la otra es que lo compartan, se lo suban al Drive. Igual, si piado por acá, por ejemplo, por Teams, debería subir. Eh, y Miel, no sé, ¿Miel está rechazando o no? No, con mi compañero nos transferimos el archivo Claro, por si el se los email. comparten por Drive a la carpeta no va a haber problema. Si se lo tratan de compartir por mail, Gmail lo interpreta, Gmail en particular, no sé si Hotmail también, lo interpreta como un archivo malicioso, con lo cual se los bloquea como si fuese un virus. ¿Por ¿Sí? dónde Pero lo...? lo ideal es que se compartan la carpeta. En todo caso, cuando metan algún archivo JavaScript, que se compartan la carpeta por Drive o se lo manden zipeado, si quieren ahora por Teams. ¿Me querés mandar lo tuyo? Así ahora en un Sí, ratito lo estamos revisando. dale, Bien. ¿por dónde lo puedo mandar? Ah, por Eh, acá, por chat. sí, mándalo por chat. Listo. Eh, Lo vamos a tratar de hacer un poco lo más rápidamente posible. Bien. Bueno, vamos a hablar de esto, que es lo que nos compete el día de hoy, así aclaramos algunas dudas y esas cosas. Bueno, hay una resolución, que es este link que está acá, ya se los comparto. Es una resolución de la facultad.
Pregunta Matías si no se puede mandar JavaScript por mail. No, por lo general te dice que hay un virus y no te lo adjunta. Te lo rechaza Gmail, te lo rechaza. Y eso. Ahora voy a abrir lo que me estás diciendo. Espera, veamos esto de la resolución. Aclaramos dudas de esto y después veo a Abril y a Ricardo que me está diciendo que no puede centrar las imágenes. Bueno, esto es la novedad con respecto a la facultad. La facultad estaba esperando en realidad que más o menos que para esta época estemos volviendo a la presencialidad. Como eso no pasa, no va a pasar, tomó la decisión de que todas las materias tomemos 3 evaluaciones. Esas evaluaciones van a ir por miel, o sea, las evaluaciones les va a aparecer así como les aparece ahora TPS, email y demás, les va a aparecer un botón más que se llama evaluación. Van a haber 3 evaluaciones en todas las materias, esto que les estoy diciendo. Estas evaluaciones son evaluaciones de seguimiento de cursada. No van a tener una nota, sino que van a tener un aprobado o un reentregar, ¿sí? Básicamente. Tienen que sí o sí entregar las 3 y aprobando las 3 va a haber una instancia de examen presencial para validar la materia y ahí aprobarían, promocionarían la materia, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Es decir, durante esta instancia a distancia vamos a tener 3 evaluaciones y que las tienen que aprobar a las 3. En nuestro caso, las 3 evaluaciones las vamos a estar montando sobre el TP. Y la presencial no sería tan como un final, como está preguntando Julieta, sino que es más que nada es una confirmación de que de toda tu evolución durante el cuatrimestre, ¿sí? O sea, no es como que es un examen oral, sino que es una confirmación sobre aquello por lo cual te evaluamos, que en nuestro caso los vamos a evaluar por los TPs. Entonces va a ser como una confirmación sobre la evolución de ustedes durante el cuatrimestre, ¿sí? Tiene que ver, sobre todo, principalmente con una formalidad que tiene la facultad, con esto de que estas materias no son materias que están validadas como materias de cursada online, ¿sí? Son materias que están validadas como materias de cursada presencial. Eso está pasando en todas las universidades, entonces necesitan una validación presencial, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a tener 3 evaluaciones. Cuando termine el cuatrimestre va a haber una fecha de evaluación presencial que va a ser como validar aquello que ustedes aprendieron. Y con eso estarían promocionando la materia. Ahí sí terminarían, entiendo yo, con una nota. Pero durante el cuatrimestre van a haber estas instancias de evaluación, que estas son las fechas que ya establecimos. Estamos tratando de ir viendo, digamos, bien cómo va a ser la modalidad y todo eso, con lo cual vamos a terminar de definirles algunos detalles la semana que viene. El TP que nosotros teníamos como entrega la semana que viene, que se iba a entregar a través de Miel, no lo vamos a entregar la semana que viene, sino que va a pasar esta instancia al 3 de junio, y la clase que viene le vamos a especificar de qué manera va a ser esta instancia, o sea, de qué manera van a entregar eso del TP, ¿sí? Y después vamos a tener otras 2 instancias de entrega que van a ser el 24 de junio y el 8 de julio, ¿sí? Después va a quedar una clase más, que es el 15, que es la clase que vamos a tener como de reentregas y demás, ¿sí? Cuando ustedes se entreguen estas instancias de evaluación, nosotros le vamos a calificar como aprobado, si entendemos que están cumpliendo con lo pedido, o reentregar si entendemos que le falta algo para completar, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Me quedé hablando sola? Se escucha, se escucha. Sí, se escucha, no, nos quedamos callados porque estamos desmuteados.
Están procesando. Cuando los TPs que son grupales, todos, cada uno individual va a entregar su TP si fijamos que lo que van a entregar es el TP completo o si van a entregar una parte del TP. Vamos a ir viendo cómo podemos adaptar. O sea, nosotros queremos que sea sobre el TP, o sea, que sea parte del TP lo que ustedes entreguen. Entonces, nada, vamos a tener más información sobre eso la semana que viene. Ya les vamos a estar diciendo que ustedes, para cumplir con esta primera instancia de evaluación, tienen que tener el TP, ¿sí? Que entiendo que ya lo tienen bastante avanzado, pues estaban preparando, ¿no?, para la entrega de la clase que viene. ¿Sí? O sea, básicamente vamos a entenderlo de la siguiente manera. Hay una semana más para resolver el TP. No lo van a entregar por miel de la manera convencional, sino que ya le vamos a especificar de qué manera lo van a entregar. Eso se lo vamos a especificar la semana que viene. Y lo vamos a hacer a través de otro botón que va a aparecer en miel que todavía no está, que se va a llamar evaluación. Profe, no me quedó claro lo de la revalidación. Básicamente, para que ustedes aprueben la cursada, tienen que aprobar estas tres instancias evaluatorias, ¿sí? Vos, Caro, entregaste el TP, ya lo entregaste al TP. Bueno, no importa, va a haber otra instancia en donde lo vas a entregar después, ¿sí? No hay ningún problema. La semana que viene no vamos a entregar el TP, tienen una semana más. Y le vamos a especificar de qué manera lo van a entregar la semana que viene. Les especifico de qué manera lo van a entregar. Tienen una semana más, ¿sí? Piénsenlo de esa manera, ¿sí? Para los que estaban con miedo de desaprobar o no aprobar o lo que fuera, nosotros vamos a, si vemos que lo que entregan cumple con lo que necesitamos y demás, es aprobado. No lo cumple, le falta algo, no sé qué, le ponemos reentregar, ustedes tienen tiempo para volver a entregarlo, ¿sí? Va a haber estas tres instancias de evaluación que las tienen que cumplir, o sea, tienen que entregar en las tres instancias y después, con las tres instancias aprobadas y podamos volver a la presencialidad, no sabemos bien cuándo va a suceder eso, ustedes van a tener otra instancia más de evaluación que va a ser presencial, en donde lo que vamos a hacer es validar la cursada para promocionarlos. ¿Bien? Ok, bueno. Abril me estaba preguntando algo. Laura, ¿te quedó alguna duda que me estabas diciendo? No me quedó claro lo de la revalidación. La pregunta que tienen ustedes, y yo les puedo responder hasta cierto punto porque son cosas que todavía no las tenemos todavía definidas, que es cómo va a ser esa revalidación. La idea es que ustedes se encuentren con los mismos docentes con los que cursaron y en realidad haya una confirmación de los conocimientos, o sea, es una confirmación de lo que ya vieron, no es una instancia más de examen, ¿sí? Es una instancia más como de confirmación de lo que fueron entregando durante la cursada, ¿sí? A fines nuestros vamos a concentrarnos en cada una de las etapas, ¿no? Porque dentro de este contexto no es como esa instancia presencial es como muy futuróloga, ¿no? O sea, falta un montón, no sabemos qué va a pasar en el medio, etc. Vamos a concentrarnos en lo primero, ¿sí? Tenemos una semana más para el trabajo práctico, ¿sí? Así que vamos a concentrarnos en eso, en el TP, que lleguen bien al TP. De hecho, bueno, hoy vamos a ver un par de temas más y después yo me voy a quedar a ayudarlos con todas las dudas que tengan para encaminar todos los TPs. Nada, la idea también de esta cursada es estar apoyándolos
para acompañarlos en este proceso, digamos, que estamos haciendo. Es raro, para todos es raro, ¿no? Esta modalidad de cursada, a mí en particular me gusta más, les cuento, como una cuestión como particular. Pero eso, porque me da la sensación de que, no sé, quizás desde mi punto de vista, como que tenemos una relación más cercana. Aunque no los conozco, no los vi todavía. Pero me da esa sensación que podemos tener como un ida y vuelta más cercano. Y se aprovecha más el tiempo. Sí. Es cierto que se aprovecha más el tiempo y además hay algo que es que nosotros en la cursada presencial, menos mal que no les veo la cara, que no entienden nada. En la cursada presencial hay 2 clases o 3 clases que tenemos siempre de menos, porque tenemos la clase de examen y las 2 clases de examen más la clase de recuperatorio, o sea que tenemos 3 clases de menos. Y eso a nivel tiempo se nota. Nosotros vamos a poder ver más temas y de hecho estamos viendo bastantes más temas de los que vemos a veces presencialmente y los estamos viendo más profundamente. ¿Sí? Sí, depende siempre de la materia. Para programación viene bien esta modalidad. ¿Sí? Además, cada uno está en su casa con su computadora. Nada, Ricardo tiene a su mamá que le cocina, está buenísimo. Bueno, Abril, ¿qué me estabas preguntando? Volveme a pegar la pregunta, así no la... A vos no te quiero conocer, Ricardo, pero quiero conocer a tu mamá. Quiero ir a comer a lo de tu mamá. Bien. Ah, y podés ir al baño, está muy bien, sí. Ah, no era Ricardo, era Fran. Era Francisco ahí, era Francisco el de la mamá que le cocina. El texto abajo, nos especializamos. El background aparece raro con el texto cuando se achica en mobile. El background. Vamos a ver qué tenemos acá. Esto es tu problema. Este es tu problema, Abril. Margin. ¿Sí? Esto traten de no hacer esto. ¿Sí? Si ustedes quieren que algo ocupe una cantidad de ancho y después se centre, lo que tienen que hacer, más que hacer esto, es hacer width, no sé, del 80% y margin auto. Y eso se va a centrar en la resolución que sea, no sé. Pero básicamente lo voy a levantar de vuelta. Esto que tenés acá te está generando este problema. ¿Sí? No, igual no hagan esto. Traten de no tener estos márgenes. ¿Sí? Los márgenes, estos son un problema. ¿Sí? Céntrense en porcentaje, en píxeles, en lo que quieran, pero céntrense con margin out. Bien. Bueno. ¿Vemos los temas de hoy? ¿Les parece? Bien. ¿Están haciendo materias que no son de programación? ¿No? Me quedé pensando, ¿qué materia no es de programación? Ah, inglés tienen, ¿no? ¿Tienen inglés? Matemática es compleja. Matemática es compleja. Diseño, bueno, pero diseño, no sé si están... Matemática me parece a mí que es un tema... Bien, bueno, hoy vamos a ver un par de cosas. Primero vamos a ver
¿Esto qué es? Float. Vamos a ver float. Básicamente, vamos a escribir acá cosas que no tienen que ver con la instancia de evaluación. ¿Recuerdan que habíamos visto nosotros que para hacer columnas, qué cosas teníamos? Yo voy a hacer que no te leí, Griselda, no te leí. Flexbox, muy bien. No sé lo que dijiste, no sé lo que dijiste. ¿Qué otra cosa vimos para hacer columnas? Que lo vimos cuando hicimos la receta. Bueno, está Grid, que todavía nosotros no lo vimos. Hoy lo vamos a estar viendo. Esto lo vamos a ver hoy. Pero recuerdan, no sé si recuerdan que vimos, dentro de las cosas que vimos inline block. ¿Lo recuerdan o no? Bien, inline block, position jamás y float, ¿sí? Inline block es, nosotros tenemos, esto que no tiene nada que ver. Tiene las cosas que nada que ver, ¿sí? Estas tres tienen que ver con una propiedad que es display, ¿sí? Se cambian con display, ¿sí? Nosotros vimos que teníamos display block. ¿Qué era display block? ¿Para qué servía? Vamos a poner otras cosas. Esto está siendo grabado. Después me van a volver. Vamos a poner repaso display. Bien, una etiqueta que no lo era, la podía cambiar. Una etiqueta de línea la puedo cambiar a bloque con display block. ¿Cuál es la inversa a display block? Bien, display inline, ¿sí? Display inline, básicamente, es que se convierta en línea. ¿Qué propiedades tenía una etiqueta de línea que no las tenía una etiqueta de bloque? Perdón, ¿qué propiedades tenía una etiqueta de línea sí que no las tenía una etiqueta de bloque? Y la inversa, ¿qué propiedades tiene una etiqueta de bloque que no tiene una etiqueta de línea? Primero, de línea, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué cosas tiene? Que está bueno, algo que está bueno. Es de lo que está diciendo Cristian es al revés. Las etiquetas de línea solo ocupan el ancho de sí mismas, ¿sí? Vamos a verlo en concreto, vamos a abrir este archivo, así no estamos hablando de teoría. Vamos a usar los archivos de float para repasar esto de paso. ¿Sí? Que es un vínculo. Y le vamos a poner acá class línea, le voy a poner, si le ponemos ahí. Los vínculos son etiquetas de línea, ¿sí? Entonces, vamos a decir que punto línea tiene un color de fondo. Vamos a elegir un color de fondo determinado. Vamos con este amarillito. Ahí está. Y le vamos a poner color negro así no queda tan feo. Bien. Ahora vamos a levantar algunas cosas de esto. Lo que está diciendo Gastón es eso. Tal cual. Las etiquetas, esta es una etiqueta de línea, ¿sí? Ocupa solo el ancho, en cambio su ancho, en cambio las otras
que andan por ahí. Las otras etiquetas que son articles son etiquetas de bloque, ocupan el 100% de ancho, ¿sí? Esta etiqueta, la vamos a inspeccionar, que es de línea. Ahí está. Lo que les pasaba a las etiquetas de línea es que yo les podía poner margin, si yo les ponía margin top o bottom, de 100 píxeles no pasaba nada, ¿sí? Lo mismo con margin bottom. Sí, me tomaban el margin left o el margin right, ¿sí? Pero no me responden ni al margin top ni al margin bottom las etiquetas que son de línea, ¿sí? Entonces, si yo a esta etiqueta, que es de línea, le digo me ocupa todo el ancho, y ahí sí, si le pongo un margin top, me funciona, ¿sí? Porque le acabo de convertir a esta etiqueta, que era de línea, en una etiqueta de bloque, ¿sí? Entonces, las etiquetas de bloques ocupan el 100% del ancho y les funciona el margin top y bottom. En cambio, las etiquetas que son de línea, que en este caso lo es, ven que si yo le destildo eso, se comporta como una etiqueta de línea, ocupa solo el ancho de su contenido, pero los márgenes top y bottom no funcionan, ¿sí? Existe una propiedad que es una mezcla de ambas, de bloque y de línea, que se llama inline espacio block. Fíjense que cuando algo es inline block, ocupa solo el ancho de su contenido y los márgenes le funcionan. ¿Se entendió? Eso es una etiqueta de línea y de bloque. Entonces, esta propiedad que se llama inline block es una propiedad, el display inline block, por esta cosa que hace, que permite que las cosas ocupen solo su ancho, y cuando algo es una etiqueta de línea, vieron que si tenemos varias etiquetas de línea se ponen una al lado de la otra. Porque no tienen esa propiedad, porque solamente ocupan el ancho de su contenido y no se pueden empujar. No tienen la posibilidad de empujarse, ¿sí? Las etiquetas de línea. Para mí entender la diferencia, que ustedes entiendan la diferencia entre que sepan que las A son etiquetas de línea y que las IMG son etiquetas de línea es crucial para terminar de acomodar los elementos, porque si no siempre van a estar lidiando contra algo que no puede hacerlo. Eso es como una propiedad. Por esta cosa que hace el display inline block, si alguno de estos bloques, vamos a decir por ejemplo le vamos a poner a este bloque, le vamos a poner un ancho que nos ocupe todo el ancho, no sé, 30%. Esto lo estoy haciendo en vivo, ¿sí? Si a la otra le puse inline block y a esta le pongo también, esperen que se me deja editar. Ay. Display inline block, fíjense que esta se puso al lado de esta, ¿sí? Esta propiedad inline block, si todos los elementos tienen inline block, se ponen uno al lado del otro. Porque otra cosa que sucede con las etiquetas de línea es que ocupan menos ancho, y si una etiqueta de línea viene continuada por otra, se pone una al lado del otro, ¿sí? Si quiero poner una etiqueta de bloque, un artículo o lo que fuera, uno al lado del otro, puedo hacerlo con esta propiedad inline block. Y de hecho, con display inline block está hecho la mayoría de los menús que tiene la web. La mayoría de los menús, o sea, antes de que apareciera Flexbox, los menús en particular se resolvían principalmente con display inline block.
Profe, le hago una consulta. Bien, sí. Pero es más ¿Qué me habla, recomendable, Nicolás Ribasó. Nicolás? ¿Es más recomendable igual usar Display Flex y esa de línea convertirla en bloque? ¿Para los menús me estás hablando? No, no, o sea, lo que sería si yo tengo que manejar la página original, no para menú, justamente lo contrario. Para la página original me conviene más en realidad pasarla a bloque y manejarlo todo con Display Flex, ¿no? Si tengo etiquetas de bloque y línea combinadas. Hay cosas que son más simples. O sea, por ejemplo, los menús se resolvían históricamente con inline block. Algunos menús están resueltos con float, que es lo que vamos a ver ahora, que se los quiero contar para que ustedes lo sepan. También porque en el mercado laboral se van a encontrar con una mezcla de absolutamente todo que tiene que ver con cuestiones históricas. La mayoría de los menús están resueltos con display inline block, pero al momento de convertir un menú que es para web en un menú que es para mobile, con Flexbox es mucho más fácil. Vieron que era solamente cambiar el Flexbox, o sea, cambiar que se vea como columna a que se vea como row. Entonces, el flex direction, ¿sí? O sea, cambiando solo el flex direction ya estoy cambiando todo, ¿sí? Cuando en realidad usando estas propiedades tengo que cambiar bastante más, ¿sí? Eso es lo que tiene un poco Flexbox. O sea, Flexbox está buenísimo cuando yo lo aíslo y lo tomo como una cosa individual, ¿sí? Pero, por ejemplo, con los input, que es lo que está preguntando Griselda, con los input, capaz que hasta inline block es más fácil, porque no necesita tanta cantidad, porque a veces lo que requiere Flexbox, que requiere tanto esa cosa de que estar contenido por un padre, ¿no? Esta cosa de estar poniendo padres para cada uno de los contenedores y eso, estamos como cada vez agrandando en más contenedores, se resuelve quizás con un display inline block y listo, ¿sí? O sea, Flexbox tiene unas ventajas por sobre el resto, pero a su vez tiene esa cosa de que necesita siempre de estar con un padre contenedor, ¿sí? Lo que tiene buenísimo Flexbox es que maneja algo que el resto no maneja, ni Float, ni Display Inline Block, manejan el tema de centrar los saltos. Vieron que con Flexbox nosotros podemos hacer que las cosas se posicionen hacia abajo o se centren verticalmente. Bueno, eso es muy difícil de conseguir con el resto de las cosas y con Flexbox es una propiedad súper simple porque tiene esa propiedad de align items, ¿no? Center o demás y puedes centrar verticalmente o alinear hacia arriba o alinear hacia abajo, ¿sí? Entonces a veces termina siendo como una decisión más de eso, ¿sí? Y de con qué herramienta ustedes se sientan cómodos. Pero laboralmente, cuando salgan al mercado laboral, a nivel CSS, se van a encontrar con cosas históricas de todo tipo. Entonces está bueno conocerlas y entender cómo funcionan más o menos, ¿sí? ¿Bien? Históricamente, vamos a ordenarlos históricamente. Inline Block y Float son de la misma época. Float está tendiendo un poco a desaparecer por estas dos. Y después tenemos Flexbox y Grid, ¿sí? Flexbox ya lo estuvimos viendo a fondo, trabaja sobre cosas como de una línea. Y después es Grid, ¿sí? Cuando uno se encuentra laboralmente, un poco, no sé si estás hablando de eso, Nicolás, uno se adapta a lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, cuando está hecho, dice, bueno, listo, esto está hecho sobre el menú, está hecho con inline block, bien, bueno, ok, listo. Entonces yo ya sé que eso lo está poniendo uno al lado del otro. O sea, es una manera simple y trabaja con la propiedad display. Todas estas cosas, todas, salvo float, que no está usando la propiedad, el resto se cambia con display. Nosotros tenemos display block inline. Teníamos esta, block. Después tenemos inline. Inline block. ¿Sí? Estamos hasta acá, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Display none. ¿Para qué era display none? Bien, para que no lo muestre. Y después teníamos display flex, ¿sí?
Sí, es para ocultarlo. Hay otra propiedad que se llama Visibility Hidden, que lo oculta, pero el elemento sigue teniendo el alto. ¿Sí? El Display None lo eliminas, como si no estuviera, como si nunca hubiera estado. Después tenemos Display Flex, que es lo que permite que se arme Flexbox. Y Display Grid, que es lo que vamos a ver hoy con Grid. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Todavía no. Ya la va a ver. Bien. Bueno, me tomo un mate mientras ustedes piensan si tienen alguna duda. Eso es también lo buenísimo de la cursada online, poder tomar mate. Eso está mortal. Bueno, vamos a ver Float. ¿Sí? Básicamente, Float es una propiedad cuyo principal objetivo era poder alinear imágenes con texto. ¿Sí? Eso es para lo que se creó inicialmente, pero después se empezó a usar para todo, para armar columnas, para millones de cosas, y de hecho la mayoría de los frameworks de CSS están usando Float por detrás. ¿Cómo funciona esta propiedad? Vamos a verlo en concreto. Voy a eliminar este vínculo que tengo acá. Y esperen que les voy a poner las propiedades que tiene Float, que son bastante pocas. Float tiene estas tres propiedades. La propiedad float, que puede ser, los valores posibles que tiene son left. Ahora se los voy a explicar. O right. Esos son los dos valores que tiene float. Y después hay otra propiedad vinculada a float que se llama clear, que puede ser left right o both. Ahora vamos a ver qué es esto y para qué sirve. Pero básicamente serían dos propiedades. Esto vamos a poner con otro puntito ahí. Dos propiedades. Float y clear. Nada más. Vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos en este ejemplo, tenemos estos tres articles, ¿sí? Nosotros para armar columnas, primero lo que hacíamos era ponerle al contenedor padre un display, un display flex, y después empezábamos a acomodar los elementos, ¿sí? Acá, cada cosa que nosotros queremos acomodar es responsable por sí misma, ¿sí? No es que el padre acomoda los elementos. Les voy a mostrar entonces cómo funciona. Le vamos a decir, por ejemplo, al verde que tenga float left. ¿Están? O me quedé hablando sola. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Voy a inspeccionar acá. Esperen que lo perdí. Vamos a verlo acá. Le dije float y ya... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije float left y se fue. Se fue el verde, ¿no? Sin float left, con float left. ¿Sí? A ver la repe, vamos a ver, con la repe.
Con la cámara 2, a ver qué nos dice la cámara 2 si tenemos acá el... ¿Cómo le llaman? ¿El fair play? No, ¿cómo es cuando te repite el fútbol? Nicolás, decime la palabra. El VAR. A ver qué dice el VAR, ¿sí? Lo que hace Float, básicamente, cuando yo floto algo, es como si lo sacara del HTML hacia afuera y lo lleva a lo más a la izquierda posible, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente para empezar a ver esto. A todos los articles le vamos a poner un width del 30%. Bien. Para empezar a ver lo que pasa. Ahí está el verde. Y lo que sucede es que ahora no veo el violeta. ¿Vieron? A todos los achiqué al 30%, ¿sí? Y les puse float left al verde. Al violeta no lo veo y no lo estoy viendo porque el verde se fue del HTML. Es como si yo lo sacara del HTML. Y... Bueno, voy a encender la cámara para mostrarles esto. Esperen un segundo. Ahí. Es como si yo hiciera, agarrase el componente ese verde, lo saco, ¿sí? Lo saco y todo lo que está acá sube, ¿sí? El violeta subió. Subió el violeta y subió todo, ¿sí? Y el verde se pone lo más a la izquierda posible, ¿sí? Lo más a la izquierda posible, ¿sí? Si yo al verde, en lugar de que tenga un width de eso, le vamos a poner que tenga un width, no sé, de 25%, veo el violeta por detrás, ¿ven? ¿Sí? Todo lo demás queda como por detrás. Es como, pareciera parecido al Z-index, pero no es como el Z-index. Pareciera como el Z-index, vieron que nosotros usábamos capas, cosas que por arriba y cosas por abajo, ¿sí? Todo subió porque el verde se fue y todo el resto sube, ¿sí? Eso es lo que hace Float. Bien. Si yo ahora, en lugar de float left, le dijera el otro valor que les había dicho right, lo que hace es, se va a la mayor derecha posible, ¿sí? Left se pone a la izquierda, o sea, se sale del HTML y se pone a la más izquierda posible, y right se sale del HTML y se pone a la mayor derecha posible, ¿sí? Eso es lo que hace Float. Ahora al violeta le pusiera Float. Uy, lo perdí, hice alguna hazaña. Vamos a volver acá. Esperen que lo voy a ir haciendo acá. Acá le vamos a poner al artículo, le dijimos que le pusimos un 30%, ¿sí? Al verde le pusimos float left y al violeta le vamos a poner float left. Bien. Tienen que... Ahí está. Cuando yo al violeta le puse float left, el violeta que estaba por debajo del verde se puso al lado. Esto está endemoniado, ¿eh? Vamos a achicar de vuelta el verde que me gustaba este width del 25%. Y le voy a sacar el violeta. Al violeta le voy a sacar esto que estaba haciendo. Bien, el violeta estaba acá abajo del verde, ¿sí? El violeta estaba abajo del verde, pero cuando yo lo floto, hace lo mismo que el verde. Es decir, se sale del HTML y se pone lo más al lado posible, ¿sí? Lo más a la izquierda posible, ¿sí? Lo que hace es, el float lo que hace es, lo saca del HTML y lo pega a la más izquierda posible. Como el verde ya está flotado a la izquierda, no puede ir más a la izquierda que hasta donde está el verde, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace Float, ¿sí? Lo saca del HTML y trabaja como si fuese en una capa aparte con todas las cosas que están flotadas. Es decir, es como si de golpe me aparece una capa en donde están todos los elementos flotados, ¿sí? Si lo floto a la izquierda,
siguen el orden en el cual están en el HTML y si lo floto a la derecha se dan vuelta, ¿sí? Eso es un poco lo que pasa. Es como medio loco. Como si perdieran su alto, como si salieran y perdieran por completo su alto, ¿sí? Si yo ahora al naranja que está por ahí abajo, ni siquiera lo veo, también lo floto, le digo float ay, ahí está. Bien, ahí se pusieron los tres uno al lado del otro, ¿sí? Si están dentro de un padre que tiene 50% y si pongo float right, ¿se sale del padre? No, no se sale del padre, se queda dentro contenido por el padre, ¿sí? Pero es una manera, float es una manera bastante simple de acomodar algunos elementos. Por ejemplo, los botones que van a la derecha de un formulario, le ponen float right y se termina. Lo que tienen que tener en cuenta es que las cosas pierden su alto. Vieron que perdieron su alto, ¿sí? Es como si lo saca y pierden su alto. Entonces, no son tanta cantidad de propiedades, son dos propiedades, que es float, que puede ser left o right. La diferencia entre, esperen que vamos a hacer lo siguiente, voy a flotar el verde, violeta y naranja. Vimos que uno puede hacer esto, poner varios separados por coma, violeta y naranja. O sea, cuando a varias cosas le quiero poner la misma propiedad, puedo hacer esto y decirle float left. Entonces ahí, me falta achicar, perdón, violeta y naranja, float left, sí. Punto verde, violeta y naranja. Están tirando un error en alguna parte que no me doy cuenta. Vamos a ponerle este width del 30%. Bien. Ahí está. Ahí me puso a estos del 30% eso. Ustedes me están preguntando por si los meto a los tres en un contenedor. Entonces vamos a poner... ¿Qué pasa? Estoy trabajando todo el tiempo con porcentaje. Cuando trabajo con porcentaje, las cosas se adaptan al contenedor. Entonces, vamos a ponerle acá class contenedor y a nuestro contenedor, porque así les respondo esto que me están preguntando varios, le pongo un width del 50% y lo centro en la pantalla. ¿Sí? ¿Esto qué está haciendo? ¿Ven que está centrado en la pantalla esto? Y está funcionando, ¿sí? Acá estoy haciendo un poco. Puse un artículo que tiene el 50% y está centrado, ¿sí? Lo que hizo igual, o sea, es como que el contenedor no tiene la importancia que tiene en Flexbox, ¿sí? Porque de hecho Float no responde demasiado a los contenedores, pero se mueve adentro del contenedor. Se va a la mayor izquierda posible dentro del contenedor o a la mayor derecha posible dentro del contenedor, ¿sí? Trabaja sobre donde esté, ya sea sobre el contenedor más cercano que tenga, ¿sí?
no es sobre la ventana, no es position, ¿sí? Float no es position, ¿sí? Sino sobre el contenedor. Ustedes tienen un contenedor, no sé, tienen algo a 2 columnas. Por ejemplo, un formulario. Vamos al caso del formulario, que el formulario tiene el botón de enviar, ¿sí? Para el botón de enviar del formulario está bueno, ¿sí? O sea, ustedes tienen un contenedor y solo al botón le dicen en lugar de float left, float right y listo, se va a la derecha, no tengo ninguna vuelta más y se terminó, ¿sí? O sea, porque si no es que tienen que poner un display flex con justify content, o sea, tienen que hacer como toda una serie de cosas para alinearlo a la derecha perfectamente. Float right va, claro, con position no va, ¿sí? Eso no es position, eso es float right. Lo mejor que pueden hacer es float right, ¿sí? Pero, o sea, con Position no lo hagan, porque con Position siempre lo están acomodando mucho para la pantalla en la que lo están viendo y después para mobile se les desvaina todo, para las demás resoluciones, ¿sí? Traten de no usar Position, salvo que quieran superponer algo adentro, ¿sí? El slider es un candidato, por ejemplo, a Position, o las cosas que tienen adentro de los contenedores de enfermedades y eso, pero para el resto de las cosas no usen position, ¿sí? Porque están acomodándose para una resolución y después van a estar llenos de medias queries acomodando eso, ¿sí? Float para el botón a la derecha, pero es no ideal, lo ideal del universo, ¿sí? Es una sola línea, es una sola propiedad y nada más. ¿Qué hay que tener en cuenta con float? Que es el gran problema de float, ¿sí? Si está muy pegado a la derecha del contenedor, ¿se puede usar margin right? Sí, puedes usar lo mismo, margin right, el with calc, lo que ustedes quieran, ¿sí? Con float tengan en cuenta siempre de que estamos con el 100% y esta propiedad también que vimos, que no es solo para float, que es para todas. ¿Se acuerdan de esta propiedad que se usa en padding? Recuerden de usar box sizing, border box, ¿sí? Pero después es lo mismo, calc, o sea, with calc, todo lo que vimos nosotros, todo funciona con float sin ningún inconveniente, ¿sí? Y con navegadores viejos, muy viejos, puede que Flexbox no les funcione, ¿sí? Eso, si en algún momento les toca hacer soporte para navegadores muy viejos, puede que Flexbox no esté andando, Float va a andar. ¿Puedo mostrar el HTML? Sí. En el HTML no toqué nada. Ah, puse el contenedor. Puse un section de class contenedor. Sí. Si algún día trabajan para la FIP, por Dios. Sí, la página de la FIP tiene soporte para navegadores viejos y no anda en Chrome. Tiene ese problema. No anda, la mitad de las cosas no andan en Chrome y en todo eso. Soporte para Internet Explorer 6. Bueno, esto. Otra cosa, última cosa con respecto a float. Hay que usarlo. ¿Cuál es la diferencia entre float right y left? Es que el left se va a la mayor izquierda posible y el right se va a la mayor derecha posible. Si nosotros quisiéramos, esperen que voy a buscar este. Si yo en lugar de float left pongo float right, ¿qué pasó? Left es así y right se da como vuelta, ¿sí? Mostrame tu código, Ricardo. Mostrame tu CSS. Oh. Ah, nosotros también le pusimos.
Ujú. Qué raro. El naranja se ve como más ancho y el puja al violeta. Ah, acá. Fíjate, en la línea que tenés los tres, donde dice verde, violeta, naranja, te falta una coma antes del punto naranja. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, para terminar con float, nos falta ver una sola propiedad, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Bueno, esto que les decía, float right y left, ¿sí? O sea, da lo mismo si usan right o left, o no da tan lo mismo, porque el right acomoda los elementos a la derecha, con lo cual, si ustedes flotan a la derecha las cosas, lo que va a suceder es que se van a acomodar si flotan varias cosas, no una sola, sino varias, ¿no? El botón de enviar de un formulario, si lo quieren a la derecha, es float right, ¿sí? Ahora, si ustedes quisieran poner, no sé, todo un menú pegado a la derecha, no sé, alguna cosa toda pegada a la derecha, en donde hay varios elementos, si flotan a la derecha, lo que hace es da vuelta todo, ¿sí? Porque lo que hace cuando yo floto es, se va a la mayor derecha posible, o sea, con lo cual se empiezan a ubicar al revés, ¿sí? Eso es lo que sucede, la diferencia entre float right y float left, ¿sí? Este es float left y este es float right, ¿sí? Se pegan a la mayor derecha posible, con lo cual el verde, que es el primero, es el que más a la derecha está, el violeta, que es el segundo, está después del verde y el naranja está después del violeta, ¿sí? En cambio en left se ordenan de la manera original, ¿sí? En responsive no se rompe el float. No, es lo mismo, en realidad tenés que acomodar los with en responsive, ¿sí? Pero el float funciona. Absolutamente todo funciona. Bien, vamos a ver lo último. Y es la gran razón, la principal razón por la cual se dejó de usar float, que es la molestia con esta cuestión que float hace con esta cosa de que se sale del HTML, lo que hace es que absolutamente todo suba, ¿sí? ¿No? Vieron que el amarillo que estaba ahí abajo subió y todo perdió su alto, ¿sí? Los contenedores pierden su alto si tienen todas las cosas flotadas, porque están salidas del HTML. Entonces, para decir, bueno, quiero cortar el flotado, quiero que las cosas recuperen el alto, y después de que me acomodaste cosas a varias columnas, me pongas las cosas por abajo, ¿sí? Porque si no, yo lo que tendría que hacer es decirle al amarillo que tenga, decirle, no sé, al contenedor que tenga un alto, y entonces va a empujar el amarillo para abajo, ¿sí? Pero lo ideal es no hacer eso porque estos contenedores podrían tener un alto variable, ¿sí? Podrían tener texto y un alto variable. Lo ideal es que el amarillo de por sí solo se ponga por debajo de las cosas flotadas. Entonces, para que las cosas se puedan acomodar por debajo de los elementos que yo tengo flotados, lo que tengo que hacer es algo que se llama cortar el flotado. Es decir, las cosas están flotadas hasta acá y de acá para abajo dejan de estar flotadas. Y eso hace que las cosas se acomoden por debajo, ¿sí? Es esta segunda propiedad que yo les decía que se llama clear, ¿sí? La propiedad clear lo que hace es cortar el flotado. Lo que les conviene es usar con este valor, con el valor bold, que corta el flotado hacia ambos lados. Si no, puede ser clear left o clear right. Pero si usan clear bold, funciona para los dos lados y ya. Entonces al amarillo yo le estoy poniendo clear bold, ¿sí? Ahí le puse. Y ahí se pone por debajo, ¿sí? Antes estaba como por arriba, como el amarillo ahora tiene clear bold, que es como decir, listo, se terminó el flotado. Las cosas estaban flotadas hasta acá y acá se terminó. Entonces se pone por debajo, ¿sí? Voy de vuelta. Esto, Griselda. Esta propiedad, clear bold. Clear bold es exactamente de decirle, listo, basta de flotar las cosas, ¿sí?
esta propiedad clear both lo que hace es borra los flotados hasta ahí. Es como si dijera hasta acá, borro los flotados, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo de una manera hiper simplificada con articles, ¿sí? Pero en webs como más grandes y más complejas, imagínense que termino teniendo una clase para cortar los flotados, porque cada vez que armo columnas, termino de armar esas columnas y necesito cortar los flotados, ¿sí? Eso es un poco lo que hizo que Float dejase de usarse, ¿sí? Primero porque fue creado principalmente para acomodar elementos a la derecha, principalmente las imágenes, a la derecha de un texto. Si ustedes tienen un texto y quieren poner una imagen, vieron como en el Word que a veces ponen la imagen y queda como puesta de un lado y del otro lado está relleno como acomodado por el resto del texto. Bueno, a esa imagen le ponen un float left o un float right y el texto se acomoda, ¿sí? Fue creado principalmente para eso. Pero después se empezó a usar para todo, se empezó a usar para hacer columnas y etcétera, o sea que se vino todo un maquetado en ese momento que venía todo por ahí, se usaba todo float, ¿sí? Y de hecho, les vuelvo a repetir, la mayoría de los frameworks CSS tienen float en sus columnas, ¿sí? Entonces, conocer, saber cómo funciona y cómo se maneja está bueno, ¿sí? Después apareció Flexbox. Flexbox es posterior. ¿Y por qué ustedes tienen que sí saber Flexbox sí o sí? Por algo que yo les vengo diciendo, sobre todo a los que, bueno, todos vamos a ir a Responsive y todos estamos yendo hacia, en algún momento vamos a aprender, o estamos aprendiendo, o aprendimos, lo que fuera, mobile, ¿sí? Todo lo que es mobile usa Flexbox. Entonces sí es importante que sepan Flexbox bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Hay que un poco probarlo, pero en el TP, en algunas cosas, si ustedes tienen que mandar una cosita a la derecha, recuérdenme a mí, usen Float, que está bueno, y para algunas cosas que son muy simples, quizás es Display Inline Block, ¿sí? Ténganlo en cuenta, Display Inline Block le va a acomodar un elemento al lado del otro con facilidad y ya, ¿sí? Bien. Todo es cuestión de práctica, ya sé que me van a decir. Pero eso, quería que sí o sí tuvieran una noción mínima breve de Float. Vamos a ver grid. ¿Estamos un poco complicados de tiempo? No, estamos más o menos. ¿Todo el mundo dio el presente entró a miel? ¿Alguien no entró a miel? Bien, vayan entrando a miel, porque ahora en unos minutos tengo que pasar los presentes, la cantidad de presentes y eso. Y eso. Ahí entré. Esperen que les aviso a Will. Will, ¿podés actualizar la lista? Que hay algunos que se están anotando ahora. Bien. Bueno. Me aparece rechazado. Bien. Bueno, ahora vos, Darío, me mandaste un archivo, ahora veo el archivo que me mandaste. Bueno, esto es grid. ¿Sí? ¿Por qué yo traté de hacer hincapié más en Flexbox y no tanto en grid? Porque para mí grid es un nivel de conocimiento que sería como un nivel 2. ¿Sí? Flexbox trabaja en una sola línea, o sea, como si trabajase, ¿no? Ustedes tienen un padre que maneja las cosas adentro como si fuese en una fila, en un solo eje, ¿no? Y Grid maneja los dos ejes, ¿sí? Seguramente les surgirá esta pregunta. ¿Se puede hacer con Flexbox cosas que se pueden hacer con Grid? Hay cosas específicas que solamente las van a poder resolver con Grid, ¿sí? Que son ese tipo de galerías. ¿Vieron esas galerías en que las imágenes están como encajadas de manera diferente? Que están como, no están ubicadas exactamente en la misma línea, ¿sí? Eso está hecho con Grid, ¿sí? A ver si les puedo mostrar. Ahora voy a mostrar. Vamos a buscar. O sea que usa los dos ejes, el eje Y y el eje X. El eje Y y el eje Z, ¿sí?
Ah, el Z también. Sí, galería CSS Grid. Esperen que les voy a mostrar, porque, o sea, quiero que identifiquen qué cosas. A ver si tenemos esta imagen. Yo no tengo que buscar, sino. Esto. ¿Ven? Esto que está acá, lo puedo resolver con Flex, con Float, con Display Inline. Sí, pero estaría metiendo un montón de contenedores, ¿no? O sea, porque fíjense que este está ocupando como dos saltos, los saltos de estos dos. ¿Sí? Vamos a ver un poco más chico esto. O sea, cuando me empieza a aparecer cosas así, esto que ocupa dos saltos de estos dos, ¿lo puedo resolver con Flexbox? Sí, ¿no? Empezamos a nosotros decir, acá tengo, esto es un padre, esto puede ser un padre con otro acá, ¿no? Y empiezo a como empezar a separar en partes, ¿sí? Con Grid, estas cosas se pueden hacer porque trabaja no solo con lo que sería la fila, sino también con lo que sería la columna. Maneja las dos cosas, ¿sí? Entonces, para estas cosas es casi que la solución es Grid. Para el resto de las cosas pueden usar o Grid o Flexbox o Float o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero cuando aparecen cosas así, que las imágenes están encajadas así de esa manera, que ocupan dos columnas y dos saltos y no sé qué, eso es Grid, ¿sí? Vienen igual un montón de estas cosas resueltas. Pero quiero que más o menos tengamos una idea, una noción, ¿sí? Yo no se los quise meter en la cursada porque me di cuenta, o sea, en la cursada, antes del TP, porque me parece como que si tratamos de abarcarlo todo no entendemos nada. Entonces, me parece para mí que es un nivel más, ¿sí? Un nivel como más arriba de poder entender esto que funciona de diferentes maneras. Esto funciona un poco parecido a lo que sería un Excel, por eso está acá lo del Excel, porque trabaja justamente con grillas. Y dentro de esas grillas tiene lo siguiente. Primero, trabaja como Flexbox con un contenedor. Necesita un contenedor padre, ¿sí? Al que le voy a decir, en lugar de display flex, le voy a decir display grid, ¿sí? Y después, puede tener un ítem, por ejemplo, esto tiene varias columnas y esto sería un ítem, ¿sí? de la columna. O puede trabajar sobre una grid tag, que es esto que sería como una línea completa, o sobre las filas, o sobre las columnas, o sobre un área, que serían como varias combinación de celdas, de lo que es la celda del Excel, ¿sí? Sobre todas esas cosas puede trabajar. Y también trabaja con algo que se llama separación entre columnas, ¿sí? Empieza a tener como más relación todos estos conceptos con las cosas que nosotros podemos llegar a hacer en el Excel. No sé cuánto usan el Excel. ¿Alguno usa el Excel? Nada, por eso. No tuvimos computación. Es el problema de que no tenemos computación transversal en la tecnicatura. ¿Sí? Bien. Los que vienen de ingeniería tuvieron computación transversal. ¿No? Así que ahí va. Bueno, vamos a empezar a entender esto, ¿sí? Entonces, para empezar a trabajar con Grid, lo primero que le tengo que decir es, necesito un contenedor. En informática general se ve Excel y Word y todas esas cosas, muy interesantes. Bien. Vamos a ver el código, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un contenedor. Esto funciona igual que Flexbox. Necesitamos un contenedor que sea como el padre y una serie de hijos, ¿sí? Vamos a abrir este archivo que les puse acá. Y vamos a ir viendo qué pasa a medida que vamos agregando propiedades. Tengo este artículo que se llama grid, que este pasaría a ser mi padre.
.grid es la clase que le pusimos, podría ser contenedor, ¿sí? O lo que fuera, padre o lo que ustedes quieran. Entonces a este le vamos a decir, vamos a verlo antes de ponerle nada. Ahí está. Son todos elementos de bloque, ¿sí? Bien. Entonces, al padre, a quien le tengo que decir que quiero que esto se empiece a convertir como grid, es al padre. Entonces al padre le voy a decir display grid. Bien. De momento todavía no pasó nada, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver qué cosas podemos hacer, ¿sí? Siempre es con la propiedad display, ¿sí? Nosotros, una vez que le establecimos al padre el tema de que se vea, o sea, que se comporte como una grilla, podemos trabajar sobre las filas y columnas. Va a aparecer una nueva unidad de medida, que ahora lo vamos a ver, y podemos hacer cosas como repetir filas y columnas, ¿sí? Bien. Lo primero es ponerle eso. Y después vamos a trabajar sobre estas dos propiedades. Grid Template Columns, en donde yo le puedo decir los anchos de cada columna, y Grid Template Rows, en donde les puedo decir los altos de cada fila, ¿sí? Porque es una grilla, entonces tenemos grillas que trabajan con columnas y grillas que en donde puedo trabajar con columnas y donde puedo trabajar con filas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una columna que tiene 50 píxeles, otra que tiene 300 píxeles y dos filas. Una fila que tiene 200 píxeles y la otra tiene 75 píxeles, ¿sí? Esto en concreto en código se resuelve así. Grid Template Columns, le establezco las columnas. La primera de 50, la segunda de 300, ¿sí? Yo hasta acá tenía cuatro divs, o sea, 4 elementos, ¿sí? Acá empiezo a decir que el primer elemento va a tener 50 por 200 píxeles y el segundo elemento va a tener 300 por 200, porque empiezo a acomodar las cosas con un razonamiento completamente diferente, que es que empiezo a acomodar las cosas en grillas, como si hubiera una tabla por detrás, ¿sí? O sea que en realidad cuando empiezo a trabajar con grid, lo que más me conviene, capaz, es agarrar una hoja de papel y empezar a pensarlo en filas y columnas, ¿sí? Es decir, filas y columnas y cómo esas filas y columnas se acomodan, ¿sí? Eso sería como la manera de pensarlo, ¿sí? Nosotros sí... lo corté, me salí de la galería que teníamos antes. ¿Era esta? A ver. No. CSS Grid, sí. Esta que estaba acá. Si yo esto me fijo, acá tengo 3 columnas, ¿no? Tendría 3 columnas en solo esta parte, ¿no? 3 columnas y 1, 2, 3 filas, ¿sí? Nomás que esta imagen de acá ocupa más de una fila y esta imagen de acá ocupa más de una columna, ¿sí? O sea, como empezar a entender eso de una manera diferente. Por eso siempre les hablo de que Grid es para mí un segundo nivel de conocimiento, ¿sí? Yo quiero que más o menos lo entiendan y lo sepan, pero no se los vamos a pedir en el TP, ¿sí? Porque implica eso. Si alguien lo quiere aplicar, le resulta fácil y lo quiere aplicar, bienvenido. Si a alguien le resulta muy complejo, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes tengan este conocimiento, pero para mí, Grid es un segundo nivel, digamos, una vez que ya manejo las otras cosas, ¿sí? Vamos a ver esto que estábamos viendo recién, de agregar justamente estas propiedades de acá, que son,
Voy a poner acá esta propiedad, que básicamente es grid template columns, que ahí establezco las columnas, ¿sí? Vamos a pensar que queremos una columna, la primera columna de 100 px y la segunda columna de 200 px, ¿sí? Ahí establecí columnas. Dije, acá hay 2 columnas. Y después puedo establecer grid template rows, y ahí me estoy refiriendo a las filas, y digo, la primera fila es de 50 píxeles, espacio, y la segunda es de 100. ¿Cosa? ¿Se usan píxeles? No, se puede usar o EMS, o porcentaje, o una cosa más, que ahora ya lo vamos a ver. Ahora estoy poniendo píxeles en realidad porque en un ratito vamos a estar viendo una unidad de medida, que es la FR, que es la propia de grid. Si quieren, pueden usar grid para eso, para lo que estás diciendo, Joan. Sí. O sea, pueden usarlo de 2 maneras. Pueden usar grid o pueden establecer, pueden resolver cada una de las filas, porque eso está armado como fila. Cada una de esas filas puede ser un contenedor de Flexbox, ¿sí? Puede ser cualquiera de las 2 cosas. O usan grid o usan esto. Nicolás, ¿qué dice? O sea, ¿es importante cómo acomodo los elementos en el HTML? No sé si te entendí, Nicolás. ¿Venía de algo que algo dije antes? No, le decía en el grid, o sea, los acomoda depende cómo estén acomodados en el HTML. Sí, ahí los está acomodando así. Hay maneras de que no, pero ahí los está acomodando así, ¿sí? Ahí me puso el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto, ¿sí? Yo estos elementos los tengo a todos con el mismo color, pero si no los estaría viendo diferentes, ¿sí? Lo que está haciendo por detrás es esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien. Acá un poco para establecer algo nuevo que existe. Grid en particular trabaja con una unidad de medida propia. Esa unidad de medida... ¿Cuántas enfermedades tiene que haber? No, un par. Pongan 3 o 4 enfermedades. Sí, el dengue, por favor, pónganmelo, que es la enfermedad que no se habla. Pueden poner, no sé, el dengue, el sarampión, no sé cuál otra está ahora también ahí. La vinchuca, sí, la fiebre amarilla, no sé, un par más, pero la gripe común, sí, el mal de Chagas, ahí está, todas estas, sí. El de la vinchuca, en realidad, la vinchuca es el animal, es el mal de Chagas. ¿Cómo era eso de poner una? Ah, para hacer lo que me estás diciendo vos, Matías, tenés que poner a la A, la tenés que poner con display block, convertirla en bloque, darle un ancho y un alto, forzarlo con un width y un height, y después le pones el background size cover. Bien. Bueno, te respondí, ¿no? Eso, era eso. Existe una unidad de medida propia de grid que se llama FR, ¿sí? FR trabaja algo así como si fuesen fracciones, ¿sí? Es una unidad propia de grid, por eso no me estaba usando píxeles y no me estaba preocupando tanto por usar porcentajes y demás, porque justamente grid usa una unidad de medida propia que se llama FR. Entonces, básicamente es como si entráramos dentro de un razonamiento propio, digamos. La fracción es un FR, digamos, esto sería como una fracción y estos son 2 fracciones, ¿sí? Empieza a ser relativo adentro de grid, es decir, en lugar de establecerle una unidad de medida, yo le puedo decir, esto tiene un FR, esto tiene 3, este tiene 2 y después viene uno de 1. Vamos a hacer lo siguiente, estas como se llaman A, B, C y D. Bueno, qué bien. Entonces, A le vamos a poner, vamos a cambiar un poco de colores.
Vamos a tocar un poco los colores, así los estamos viendo en diferentes colores y podemos identificarlos un poco. Y vamos a cambiar a estos dos. Y vamos a poner otro color. Solamente para diferenciarlos un poco, porque si no están todos iguales, me cuesta identificarlos. Bueno. Estoy trabajando acá. Es ICE. No me los toma porque... Bueno. No sé por qué no me los toma los colores. Hay una cosa que no sé si se las mostré, que es esto de important, que es decirle... Profe, no Sí. le está tomando por el punto grid deep. Porque vos estás poniendo el color a la app, al Sí, ítem. este de acá, sí, pero ahora... ahí está, ahí me lo está tomando, ¿sí? Sí, por eso le puse el important. Igual el 2... Es el background color del deep, te los tomaría todos. Sí, eso ya sé, pero igual... por eso le puse el important. Me lo debería poner porque lo estoy poniendo por debajo, pero no me lo está poniendo. Entonces vamos a ponerle a todos un color de fondo diferente. Los podemos diferenciar. Quiero un naranja. D, y F. La fracción... la fracción empieza a tener... Sí, el important a veces tiene que ver con eso. Hay algunas propiedades porque en realidad cuando uno es específico, como yo antes estaba usando, ponía punto .grid, div, debería haber puesto punto .grid, div, punto .a, o sea, ser más específica todavía y ahí me lo hubiera tomado. El important, que es algo que creo que no lo vimos, es si yo a algo le agrego important, hago que lo fuerzo a que me tome eso como lo más importante. Sobre lo que estás preguntando, Ligia, no, ninguna pregunta es tonta, ¿sí? Pregunten todo lo que quieran preguntar, ninguna pregunta es tonta. Tonta es el que se va con dudas a su casa. Ese es el tonto o tonta, ¿sí? No se queden con dudas, pregunten todo lo que tengan que preguntar, ninguna pregunta es tonta. Y es más, lo más seguro es que la duda que tengas vos la tienen los demás y por ahí no se les da vergüenza preguntar. FR es una fracción. ¿Se le da algún tamaño al contenedor o grid o cada fracción tiene alguna relación de medida? Tiene una relación. Dame un par de minutos más y nos vamos a comer, Lucas. 5 minutos más y nos vamos a comer. Me olvidé del D. Estoy inventando la E. Sí, esto porque estoy hablando. Sobre lo que pregunta Ligia, la unidad de medida que usa grid tiene que ver, SFR, tiene que ver consigo misma. ¿Sí? O sea, en este caso está dentro de un contenedor enorme, entonces está ocupando el 100% del ancho. Esto sería 1 y estos son 2 de 1. Es como si esto lo multiplicase por 2 FRs. ¿Sí? Esto tiene 3 FRs, creo. ¿Qué le puse? 3 FRs. ¿Sí? Yo acá digo, esto tiene 2 FRs. Lo que hace
es esto, ¿sí? Este se convierte en más grande y estos es 2, ¿sí? Es raro, empieza a ser raro porque empieza a aparecer la unidad de medida propia, digamos, o sea, es como que trabaja hacia adentro, ¿sí? ¿Qué hice para sacar? Ah, borré el background color de acá, Evelina. Borré ese background color. ¿Sí? Entonces, porque acá como estoy siendo específica, ven que le estoy hablando a los div que están adentro del grid, entonces cuando le hablaba a la clase, le daba más bolilla a esto de acá arriba, ¿sí? Básicamente. Bien, bueno. Algo para que sepan, pueden usar cualquier unidad de medida. La unidad de medida FR siempre es una unidad de medida que está buena para algunas cosas, pero no tan bueno para otras. O sea, como capaz que en los altos les conviene siempre usar píxeles o EMS. Y para los anchos pueden usar FRs como una fracción parecida a lo que sería el porcentaje, porque tiene algo que ver con eso, ¿sí? Es el porcentaje adentro de sí mismo, ¿sí? Bien, bueno, me parece que vamos a hacer un recreo y a la vuelta vamos a terminar de ver estas cuestiones que hace Grid con repetir y sobre todo me interesa que veamos una cosa particular que se llama gap. FR es solo para Grid. Sí, solo para Grid, no para ninguna otra cosa, ¿sí? Porque justamente es una unidad de medida propia de adentro de sí misma, ¿sí? ¿Bien? Bueno, algo que ¿Alguien me mandó un archivo en el medio de esta conversación o yo me estoy inventando? Además de Abril, por fuera de Abril. Darío, ¿vos me habías mandado algo? ¿Alguien me había mandado algo? Me parece que era Darío. Era con D. Me acuerdo que era con D. Yo, profe, yo mandé un archivo. Ok, ¿me lo mandaste por el chat privado o por dónde? Por Así privado. lo busco. ¿Eh? Por privado, por chat privado. Listo, ahora lo busco. Perfecto. Es el TP, que hay cosas que no me quedan alineadas y me estoy volviendo loco cómo alinearlas. Bien, ahora lo vemos. Voy a detener acá, freno un poco la grabación.